quiero comenzar una serie por lo menos todos los jueves por Instagram, si Dios lo permite, para que le dediquemos eso ahorita los jueves a la historia de varios personajes importantes, de todos los ámbitos, de todos los ángulos, dentro de lo que es la cultura específicamente del hip hop latino. Saludo a los que van entrando, no estoy conduciendo, así que y esto se va a hacer mientras yo conduzco hacia mis funciones laborales. Así que vamos a ver si ya está por ahí Taito. Ya. Para que quede documentado y guardado también. Un saludo a Datos Musical, un saludo a toda mi gente en toda Latinoamérica. Traigo esto porque es de suma importancia que la gente entienda, sobre todo, que a pesar de que hay registros o se están llevando a cabo registros, por ejemplo, como el reciente documental de las calles, por parte de Nick Barilli, que es conductor de la serie o participa en lo que es MTV, pero él coproduce. Ese es una docuserie que está en Paramount y empezó el pasado 7 de noviembre. Pues básicamente, déjame ver, te tengo por ahí, Taito. Ok. Déjame aceptarte. Pues básicamente con la docuserie, honestamente quedaron rezagados muchos países, tanto de Sudamérica como de Latinoamérica, Centro, Sur, el Caribe, en países que fueron honestamente protagonistas en un momento dado, tanto a nivel nacional, en sus respectivas áreas, como con impacto internacional. Y eso yo lo viví, eso no me lo contó nadie. Con nosotros ya está mi hermano Taito, directamente desde Perú. Estás en Perú, ¿verdad? Saludos, Low Q. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Yo no te veo. Sí, te vemos. Tú Yo no te me veo ves. como un cuadro negro. Estás en un cuadro negro, pero sí te escucho. Puede No ser sé qué hacer. que sea lo mejor. Chequea, Er- sal y vuelve y entra si quieres. Ya. Mira a ver si puedes salir y vuelve a entrar. Pues lo que le decía era que en esta docuserie quedaron países rezagados, sobre todo 4 países, dentro de muchos otros que obviamente han tenido su rap y han desarrollado dentro de lo que es la cultura del hip hop, y dejar afuera a países como Chile, Venezuela, Perú, República Dominicana, en una docuserie que trata sobre el rap latino y se habla, obviamente, se aborda desde un punto de vista hip hop, pero se ataca mucho el mainstream. Obviamente sabemos que para una serie dentro de MTV que la financien o que se envuelvan en ella y la desarrollen, tiene que estar el mainstream. Ellos no se van a arriesgar, obviamente, si no es a través de obviamente la popularidad de muchos de los artistas que están en lo que podríamos llamar el rapeo, haciendo de todo tipo de música con el elemento del rapeo. Pero abordaron también personajes, gente importante dentro de la historia y mira a ver si ahora nos vemos. Vamos No, a ver. Sigue igual. no te veo, pero te escucho. Si quieres, lo hacemos así. De repente es porque... No sé por qué. Pero, pero Acá te ves bien, tranquilo. sí, pero si te escucho, al menos está bien. Estaba escuchando lo que mencionaba de los documentales, las docuseries.
Sí, ¿te refieres a hay una docuserie que se llama De las calles, por es la que Nick produce MTV o es otra? sí, MTV, Nick Barilli. Aún no la veo, pero no sé, me da de por Y sí verla ya me da espinas. son ocho episodios. No está mal. Comienza en Nueva York, obviamente, con el nacimiento de lo que es la institucionalización del hip hop, pues obviamente en el 1973 abarca el scratch. O sea, va en cuanto a gran parte de la historia, ¿no? Un poco, 40 y pico, 50 y pico de minutos. Y salta, eh, de ahí salta a Panamá, Puerto Rico, Cuba, toca a Colombia, Argentina, México, pero yo obviamente prefiero hablar con los protagonistas de ese momento. Y una parte bien esencial para esos comienzos de los 2005 fue Rapéalo. Rapéalo fue un portal dentro de los que yo pude ver su nacimiento en aquella época, en el cual, honestamente, habiendo otros portales, comenzaba lo que era la interconectividad, pero ciertamente fue el primero que yo vi, y te soy honesto, fue una de las cosas, de los catalizadores que me movió a mí a trabajar por el rap latino. El rap latino en general, porque Rapéalo, a pesar de que tenía una cobertura muy completa de lo que era la escena del hip hop en, en Perú, puedo decir que Rapéalo, yo llegué a conocer gente como Los Nández a través de Rapéalo, llegué a conocer gente como Tres Coronas, llegué a conocer, o sea, Rapéalo cubría a toda Latinoamérica, todo el rap hip hop que le llegaba a Rapéalo, Rapéalo lo exponía. Rapéalo fue el Eh, primer medio, por decirlo así, web que tuvo radio, que hizo series, videos, entrevistas, mucho antes incluso el YouTube y el Facebook y el Instagram. Háblame de tengo esos ane- comienzos y sobre todo cómo surge la idea de Rapéalo. eh, sí, bueno, en principio te quiero comenzar comentando una anécdota que me has hecho recordar respecto a YouTube que acabas de mencionar. Y es que cuando sale YouTube, en el 2009 más o menos, Rapéalo ya tenía, no, 2007 creo que apareció YouTube en 2006, Latino. 2006, 2006 creo que fue. Fue a finales 2005, 2006, pero ya Rapéalo estaba. Sí, pero en ese tiempo, antes de YouTube, los videos que había en el Rapéalo, tú para verlos tenías que descargarlos y verlos. Entonces, cuando Uh-huh. aparece YouTube, yo digo, ah, qué chévere la herramienta de YouTube. Voy a pasar los videos de Rapéalo a YouTube para que la gente los vea ahí. Pero la gente se quejaba, decía, no uses esa página de YouTube, mejor déjalos en Rapéalo porque YouTube no sirve. Entonces, la gente está acostumbrada a otro ritmo de controlar los contenidos, porque imagínate que hoy en día alguien diga, no utilice YouTube, mejor para descargar, es ilógico. Entonces, en la época en que nace Rapéalo es una época muy distinta a la que se imagina la gente que no vivió esa etapa en Internet. Porque tú dices, por ejemplo, que teníamos radio, o sea, oficialmente cuando Rapéalo sale en el 2005, salimos con una radio por Internet que para el día de hoy es algo normal, tener podcast, tener streamings. En esa época no existía. Entonces, por ejemplo, cuando se conectaban 20 personas, la red se caía, no aguantaba y teníamos que potenciarla para que se conecten 30. Era Dayalop. Eh, Era con un servidor español de Ok. Ciudad, pero a lo que voy es que Rapéalo surge en un tiempo en que no existía monetización, no existía streaming, no existían banners publicitarios. Entonces, para responder a tu pregunta de cómo es o por qué es que nace, es porque cada uno en algún momento quiere aportar algo, ¿no? A mí me tocó aportar, hacer una página, mientras que otros aportaban haciendo eventos, charlas, cada uno aportaba lo suyo. Entonces a mí lo que me tocó hacer es una página porque era lo que sabía hacer. Entonces, algo que sí es importante mencionar también es que nunca lo olvido,
que el rapeo lo nace rodeado de elementos de hip hop. O sea, yo conocí el baile, graffiti, a los MCs juntos. Por eso es que la naturaleza de rapealo es hablar de los elementos juntos. Y me causa mucha risa que hoy en día, cuando alguien se conecta y me pregunta, ¿qué hace un video de breaking en una página de rap? Tengo que contestar y decir, no, esta página no es solamente de rap, es de hip hop. Entonces son esos cambios lo que me indican que los tiempos pasados no siempre se mantienen, pero lo que sí permanece es la esencia. Entonces lo que trata Rapealo de mantener es la esencia para que el que la vea o la perciba decida si puede continuar eso o elige otro camino. Porque hoy en día, Low-Q, tú debes entender mejor que yo que hay múltiples caminos, muchas maneras de abordar el hip hop. Por ejemplo, está el que es más comercial para pintar, bailar o rapear. Hay un lado comercial, el cual no está mal, pero no a todos les gusta. Entonces, yo creo que lo que nos corresponde hacer a todo lo que tenemos tiempo es presentarle las opciones a las personas para que decidan qué es lo que más les gusta. Porque al menos en Rapealo sabemos que la gente lo vive de distintas maneras, ¿no? Hay gente que vive el hip hop bailando y no le puedes inculcar que eso está mal, si te hace dinero o está bien. Entonces la gente debe decidir poco a poco, pero me has hecho retroceder en el tiempo mucho cuando mencionaste de Tres Coronas, de los Nandes, porque fue una época en que, como el internet era tan básico, conocer a alguien de fuera de tu país era como que, oye, qué chévere que me cuentes cómo es en tu país, qué bacán lo que tú haces, y esos lazos sí son importantes de mantener hasta el día de hoy porque yo creo que estamos viviendo ahora una época en que podemos tratar de integrar al hip hop como una nación sin fronteras, ¿no? Y eso lo permite el Internet. Que antes, bueno, para agregar algo más antes de terminar lo que quería comentarte es que yo en Rapealo recién nos hemos dado cuenta de el impacto que tuvo en el pasado, porque los contenidos que hacíamos, lo hacíamos para que lo lean. No pensábamos en hasta dónde podía llegar, quién lo iba a ver. A mí me sorprende lo que me estás diciendo de que te motivó en algo, Rapealo. Sí, Si es que alguien no lo dice, no nos enteramos, porque son cosas que pasan y no todo el mundo las comparte, ¿no? A mí me sorprende muchísimo y lo agradezco de corazón, saber que sirvió de algo. lo que lo que sucede en cuanto a eso, en particular para pues la gente sepa y conozca, es el hecho de que yo me di a la tarea, por ejemplo, también para esos años, 2005, por ahí, eh, visitar República Dominicana. Ya yo había estado en gran parte de Latinoamérica, obviamente primero con la Red Bull, y en lo que era el despliegue, los comienzos, obviamente de lo que eran las batallas de gallos en aquel momento, antes de llamarse las batallas de Red Bull, y Así el es. movimiento en general del freestyle. Pero en cada país que yo iba, y sobre todo, obviamente yo como un internauta desde temprano de los finales de los 80, principios de los 90, eh, podríamos decir que yo veía páginas en República Dominicana. Yo tenía también una emisora de radio online que la abrí para el 1999, que se llamó Radiofrecuencia Subterránea. Claro, sí, sí. Y Radiofrecuencia Subterránea eventualmente ató lazos a través del internet con páginas como la tuya, páginas como de lascalles.com de mi hermano Oscar Pérez de Venezuela, subterráneos.net en Colombia y Dominican Hip Hop en República Dominicana. Y yo incorporo esa música a la emisora online que yo tenía, porque yo tenía un servidor en Estados Unidos también, y cuando te digo que era Dialog, es que no había sistema G5, G4, no había Wi-Fi, y no había Bluetooth, no existía internet de alta velocidad, no había nada de eso. Era Dialog. Nosotros nos comunicamos en vivo con otros países a través de ICQ, Claro.
luego eventualmente MCN, el Messenger, y ya. No había video en vivo, esta interacción, no había nada, era todo hablado. Yo abordé dentro de mi programación, que era una emisora Dial-Up, bajo Live 365, que de hecho fue de los que cayó en la demanda junto con Napster, y nos fuimos a ajuste todas las emisoras de radio. Cuando empezó el MP3 y fuimos demandados todos, o sea, por medio de la compañía que me brindaba el servicio, fue demandada y tuvimos que quitar Live 365 por la cuestión de pagar los royalties a los sellos discográficos. Pero ¿qué sucede? Que entonces, en este interín, yo empiezo a exponer música dominicana, llego a Perú a través de, y lo digo honestamente, los primeros artistas que yo escuché fueron a Pedro Mou, Rapper One y su grupo, o sea, mucha gente, como te digo, República Dominicana, pues obviamente lo que era Campamento, a través de DominicanHipHop.com, a través de Oscar Pérez de las Calles, empiezo a escuchar, estoy nombrando artistas al azar, no es que necesariamente fueron ellos fueron parte, eran muchos, pero por ejemplo, estaba Ardilla. En esa época Lápiz estaba en la Charles Family, ¿no? Es correcto, estaba en la Charles Family, ustedes subieron su música en Perú. O sea, la música de la Charles, la música de Lo Correcto, yo llegué a mucha de esa música eventualmente, luego obviamente de mi viaje a República Dominicana, donde me motivó a hacer un documental sobre el hip hop, porque me impresionó que todavía quedara o se preservara quizás de esa manera, un poco tan en defensa y en pro del hip hop en República Dominicana. Y que le fuera yendo bien y que tuvieran una escena. Te pregunto, además de eso, entonces los países, para ya rápido culminar esta locución, yo incorporo muchos de esos países como lo son República Dominicana, Venezuela y Colombia, con programas propios de ellos dentro de mi estación de radio. De las calles como portal tenía un programa, un espacio tal día, 2 horas, Oscar me lo mandaba grabado, yo tenía que descargarlo por horas, ese espacio en audio, la emisora, para poderle entonces subir luego otras tantas horas a la emisora para ponerle un día específico y poderlo tocar en ese día con regularidad semanalmente. Así pasó con Subterráneos, que de hecho eventualmente después Subterráneos en Colombia, en Medellín, mi hermano Sergio Sorno se iba en vivo porque yo le daba hasta la clave. Yo arreglaba la clave del emisor y le decía, transmite tú por allá, le envié un micrófono, unos audífonos y dale, voy para abajo y tú rompes. Fue muy difícil. República Dominicana fue el programa, y lo digo honestamente, en ese momento, a través del emisor de nosotros, que más éxito tuvo. La gente de República Dominicana siempre le ha dado un valor y un sentido específicamente en esos momentos al rap y a la música. A lo que ni nadie existía en estos momentos. Eran inexistentes, irrelevantes. En los comienzos del internet se respiraba paz. Sí, pero yo me he puesto a pensar mucho en la diferencia entre esa época que vivimos con la actual, y a mí lo que me causa mucha impotencia o me causa ruido en la cabeza es que algunos piensan que todo lo que se vive actualmente apareció de la nada, porque el esfuerzo que se hizo en el pasado ha permitido lo que se vive ahora. Si antes nos esforzamos tanto para tener esa señal, ha hecho que la demanda crezca con el tiempo y que aparezcan las plataformas porque la demanda fue creciendo. No estoy diciendo que somos los que originamos esto, pero son los que hicieron eventos, los que hicieron los primeros discos, las primeras batallas de breaking, las primeras páginas, todo lo que se hizo pasado con el tiempo ha hecho el crecimiento del hip hop que conocemos actualmente. Entonces, cuando alguien dice, yo lo logré solo, no encaja en la coherencia ni en la realidad. En la ecuación. Está como fuera del contexto decir eso. No encaja en la ecuación. Pero entiendo a qué se refiere, porque, o sea, de repente el esfuerzo,
Claro, el luchar por sí claro. solo, nadie lo ayudó, pero al referirte a la historia del hip hop que nadie te ayudó, ahí es como que está un poco salido de la coherencia, pues, ¿no? Yo no se podría decir eso en ningún caso. Porque es que sin un movimiento colectivo no hay hip hop. Claro, o sea, es el trabajo de todos. No hay nada. Te, Es te más, pregunto, ajá, no, dime. te pregunto, en algún momento dado cuando surge Rapéalo, eh, se pensó, primero, una pregunta compuesta en dos partes, se pensó desde un comienzo solamente ser un ente de divulgación y exposición cultural, y si se pensó en algún momento de tratar de alguna manera sacarle algún provecho económico. Esa es una pregunta espectacular porque hasta el día de hoy trato de entender las etapas de rapearlo. Por ejemplo, en el pasado, todo lo hacíamos porque teníamos que buscar maneras de exponer los elementos, exponerle la música, o sea, buscamos la manera y hacíamos lo que se nos ocurría. Y en ese tiempo no existía monetización, entonces tú no lo hacías por las monedas, tú lo hacías porque querías el hip hop. En ese tiempo no existían los banners publicitarios, no es que tú pones un banner y la empresa te paga, no existía ese concepto. Entonces, mucho de lo que se hizo en el pasado fue por amor puro al hip hop. El que diga que lo hizo con fines monetarios en Internet no tiene mucha lógica porque no existían las oportunidades de generar ingresos en Internet. Lo que sí me marcó en esa etapa es que entender que hay muchas maneras de ver el hip hop y el rap y principalmente, porque algunos pueden decir que, que hablar de violencia, de panillaje, de consumir drogas es parte del hip hop. O sea, la libertad del rap es libre para todos, pero en internet si tú quieres trabajar con empresas o instituciones, tienes que como que calmar un poco tus contenidos. Entonces, en esa manera de entender qué se puede hacer y qué no se puede hacer, fue que hicimos cosas que nos funcionaron para generar ingresos, principalmente en eventos, y cosas que no nos funcionaron. El día de hoy, yo siento que la música, al menos el rap, se está quedando, no en el pasado, pero siento que hay un temor a comercializar un poco la música, porque al comercializar es como que se entiende que está mal hacerlo y que vamos a hablar de cosas banales. Tú puedes hacer la misma música que tú haces en este momento con un sentido, a ver, para ser más claro, los discos que han marcado historia como el de Nas, el de Lauryn Hill, lo de Wu-Tang Clan, de cierta manera son comerciales porque se vendían. O sea, era un disco Claro, que no se regalaba. Entonces, entender el concepto comercial no es pensar que vamos a hablar de tonterías o vamos a hacer cosas para generar dinero. El concepto comercial yo lo veo como que una oportunidad para llevar tu música un poco más allá. Y ahí es donde entra el mainstream, ¿no? El temor al mainstream. A mí también, yo también tengo conceptos encontrados con el mainstream y es por eso que te voy a dar un ejemplo más claro. El día de hoy a Rapealo nos llegan, a ti también te deben llegar propuestas de música urbana o de gente que quiere difundir su música en tu plataforma o en la nuestra, pero lo que me doy cuenta es que cuando nos hacen esas propuestas, ni siquiera han visto nuestro contenido. O sea, no nos han dado el tiempo de ver lo que ofrecemos y nos ofrecen lo suyo sin entender lo que ofrecemos nosotros. Piensan que porque es una página que difunde rap o habla de hip hop, va a entrar lo que sea que signifique el género urbano. Y no estoy en contra del género urbano, a lo que voy es que hay cosas que son diferentes en el hip hop y en la música urbana y que la gente o no lo entiende o no lo quiere ver y piensa que todo va de lo mismo. Entonces, es difícil primero trabajar con estos conceptos porque si bien lo entendemos, no todos lo comprenden a profundidad. Pasa que, por ejemplo, si pongo un video, por ejemplo, de Mr. Wiggles,
diciendo que el baile te puede generar un poco de ingresos para que sobrevivas, aparecen comentarios que dicen, el baile no es para generar dinero, el baile debe ser gratis. Entonces, hasta que la comunidad interna no entienda el valor de generar ingresos y invertirlos en ti mismo, o entender el mainstream, el comercial, en el underground, en más profundidad, no vamos a llegar a nada. O sea, yo no puedo proponer algo si es que la gente no lo entiende todavía. Y no se puede estar explicando a todo el mundo, porque a cada uno le corresponde hacer su propio estudio para realizarse. A mí lo que me cuesta un poco de conversar con la gente es cuando te confrontan o te debaten sin una idea clara de lo que están diciendo. Claro. Porque, por ejemplo, un ejemplo frecuente que suelo dar es cuando me dicen, o cuando alguien dice o leo en internet, el hip hop no es para monetizar, el hip hop no es para generar dinero. Y siempre digo esto, que la primera fiesta con la que Kool Herc y Cindy Campbell Cobró. eh, inician el camino de las fiestas hip hop, cobraban entrada, o sea, era para generar ingresos Es para que subsistir. yo no sé honestamente de dónde se sacó ese concepto. O sea, yo entiendo el poder de convocatoria y sobre todo el poder social que tiene el mensaje del hip hop, de que viene de las comunidades más marginadas, porque lo viví, más pobres en los Estados Unidos, en el sur del Bronx. Pero incluso el Rocksteady Crew y todos los crew New York City Breakers, todos los crews que habían en el baile, en Cobraba. el tren, cuando la gente le daba dinero. Claro, o sea, de repente yo... Ellos tenían una gorra y la ponían en el piso y la gente tiraba ahí como todo tipo de músico, quizás callejero en el subway, o sea, todo. Entiendan que el hip hop no emergió en otros países, sino en Estados Unidos, donde toda la vida ha existido un sistema capitalista. Todo, Pero más todo se allá, cobra. mira, te voy a dar un par de situaciones reales, porque cuando alguien dice, el, con el hip hop no debes hacer dinero, les pongo el ejemplo de hacer talleres de graffiti. Las latas cuestan dinero, o sea, si tú las quieres comprar y gastar tu dinero, ese es ya un gasto de dinero, o sea, sí necesitas dinero. El rapero en este momento, en este preciso momento que estamos haciendo esta entrevista, necesita dinero para subsistir. O sea, sin dinero no vamos a poder continuar el 2024. Entonces, por eso es que estamos abriendo un par de ideas en nuestro canal de YouTube para los que se quieran suscribir, pero no es el objetivo hacer dinero, o sea, no es que el hip hop se utiliza para, para hacer lo que sea con tal de ganar fama o un dinero, porque sabemos que eso al final es papel. Lo que se trata de hacer es que sea más profesional, llegue más gente, se pueda compartir mejores talleres, se puedan traer exponentes del extranjero, se puedan compartir vivencias entre países, se puedan implementar más herramientas. Y financiar ese trabajo, Claro, o sea, financiar el proyecto. por eso O cuando sea, cuando tú me dices si en algún momento tuvimos iniciativa de rapero de hacer cosas más allá del underground, sí, o sea, hubo muchas cosas que se hizo, pero dependiendo del contexto es que la gente lo toma bien o lo toma mal. Porque si, por ejemplo, haces un evento en el que los auspicios pagan todo, la gente está contenta, porque los auspicios pagaron. Pero si tú haces un evento en el que tienes que cobrar entrada, la gente dice, no, eso está mal. Entonces, creo que hay un error al tratar de pensar que todo debe ser auspicios, o todo debe ser pagado, o todo debe ser gratis. Cuando se encuentre el equilibrio de las cosas, tú mismo te vas a dar cuenta que es mejor tener algún tipo de ingreso que sostenga tu proyecto y puedas avanzar. Porque al generar ingresos, la gente se va a dar cuenta en qué lo inviertes. O lo inviertes en tu comunidad hip hop, o lo inviertes en tu proyecto, o lo inviertes en cosas que a nadie le interesa. Entonces, pienso mucho que cuando se entienda finalmente los conceptos por ejemplo, un concepto interesante es
el género urbano y el hip hop. El hecho de que sean diferentes no significa que sean enemigos, porque se pueden hacer cosas en conjunto, se Claro. pueden hacer cosas en conjunto si es necesario, pero mientras no se entiendan las diferencias, no vamos a hacer cosas un poco distorsionadas que al final la gente no va a saber apreciarlo. Si tú entiendes bien lo que haces en un bando o en el otro, o en una propuesta tercera adicional, tu producto va a ser mucho mejor. Y cuando hagas crossovers con otras industrias, por así decirlo, o con otros movimientos, el trabajo, el resultado va a ser mejor y beneficioso para todos. Entonces pienso sí mucho en que debemos abrir un poco la mente porque entiendo a lo que se refieren cuando no hay que generar dinero y eso, sé a lo que se refieren, pero hay que tener un poco más la mente abierta porque, por ejemplo, hay muchas discusiones en Internet en las que el debate central es yo soy real porque no cobro y tú no eres real porque sí cobras. O sea, esos debates no nos llevan a nada en realidad. O sea, estamos perdiendo tiempo en algunas cosas que Lo que pensé que la, ya deberíamos superarlas, ¿no? la gente yo creo que es que tiene, obviamente, como bien tú dices, un misconcept, un concepto erróneo de honestamente lo que es el hip hop, su valor, su compromiso y obviamente que se puede vivir de él. Sí, Hay gente que vive del graffiti, del arte, exponiendo gente como Coke 2, el Tats Crew, Big, o sea, Ismo en Puerto Rico, Esquí, son gente que van por todo el mundo exponiendo sus artes, sus obras en canvas, en galerías. O sea, y exponen y exhiben en China, Japón, Alemania, Francia, you name it, Australia, en todas partes del mundo están esos tipos. Yo diría que claro. la escena del graffiti, por haber quizás de alguna manera comenzado incluso antes de que se constituyera el hip hop, el grafitero, y obviamente también, y ojo, el graffiti también tiene una fuerte influencia dentro de lo que fueron los movimientos del punk. El otro día estaba viendo un análisis de Capi de España que de la influencia del graffiti en la música house, me parece que fue en las portadas de los Ajá, discos. Y sí, 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 sí. entonces, yo Y, no estoy... y obviamente ellos evolucionaron mucho y lo que la gente, y a lo que voy, lo que la gente quizás no entiende es que si nosotros mantenemos, y es lo que yo le digo, si la gente aporta y apoya de manera económica dentro de lo que son nuestros espacios, nuestros proyectos, nuestros productos, honestamente es infinito el poder que tenemos. Lo demostraron los afroamericanos en la ropa aquí, pero más que nada, miren este ejemplo, y lo viví yo con las batallas de gallos de Red Bull. A la vez que comienzan entes privados, y no digo que esté mal, porque ellos son los dueños de su línea, son los que están invirtiendo, poniendo el presupuesto, y ellos son los que al final del día es su producto, y como producto exigen, y piden y hacen los cambios que le dé la gana. Pero mucha de la gente, cuando vino la baja de las batallas de freestyle, por ahí a mediados de más o menos finalizando ya el 2010, comenzando entonces 2011 hasta como el 2015, que volvieron otra vez a levantarlo, y hubo una baja inmensa en el freestyle. Honestamente, la gente se quejaba y decía, pero esta gente están comercializando demasiado de mucho el freestyle, están comercializando las batallas, están comercializando. Claro. La manera más importante, hace rato les hablaba de un documental de MTV que solamente se privó a 8 países cuando el hip hop latinoamericano es mucho más que 8 países, muchísimo más que 8 países. O sea, Pero, cuando usted mete la mano privada, cuando usted mete la mano quizás con con una mentalidad abrumadoramente comercial y lucrativa primordialmente como negocio,
ahí es que tenemos quizás un poco de problema en una situación. Entonces la gente se queja. Pero entonces, mientras las batallas las hacemos de manera local, nosotros constituidas con nuestro propio presupuesto, nuestro propio esfuerzo, mucha gente entonces las quiere de gratis. Ah, no, yo quiero ir a verla, pararme allí a verla a ustedes freestyle. No, Sí, no es así. ahora que lo mencionas, hay algo que también quiero aclarar en lo que comenté, que el hecho de que hayan oportunidades para generar dinero, ingresos o monetizar tu trabajo, depende mucho de quién lo intenta, porque la gente se va a dar cuenta si lo hace con fines lucrativos, con fines de apoyar la cultura, con fines personales, la gente se va a dar cuenta automáticamente. Claro Pero que lo que sí. sí, pero antes de hacerlo, la gente ya te pone trabas. O sea, no te deja, me refiero al pasado, y hablo en general, no hablo de mi país, son cosas que veo en internet en todos los países, porque es bien repetitiva la situación en distintas generaciones. Cuando el toca el tema de dinero en particular, hay múltiples opiniones, lamentablemente nunca se llega a nada. Y lo que nos ha traído eso es, o lo que nos va a traer a la larga, siempre va a ser un retraso, porque hay muchos artistas que son espectaculares, pero no tienen la oportunidad de generar un ingreso y cuando alguien le dice que está mal, lo hundes más. O sea, le estás quitando la oportunidad de proyectarse a futuro porque tú le estás diciendo que eso está mal. Entonces, perdemos mucho tiempo en algún momento yo he pensado que ese concepto o esa manera de ver las cosas se había superado, pero no está totalmente superado. O sea, tú puedes ver ahorita a KCO en gira en Latinoamérica, puedes ver a Rapper School en Europa, puedes ver a Lil Supa dando la vuelta al mundo, pero no todos lo entienden. O sea, muchos dicen se vendieron. No muchos, pueden ser pocos, pero el no entender el significado de que tu música ya está viajando con exponentes que son totalmente hip hopas y te están representando, hasta que no se entienda la función del dinero, en esos casos no vamos a avanzar, porque el dinero es, como alguien puso en el chat por ahí, no es el objetivo, pero es un medio. Entonces, a mí me cuesta mucho también entenderlo, que a ti también te debe pasar, nos pasa a todos los que somos hip hopas, que la inversión más fuerte es en el producto más comercial. Y ahí sí está notoria el problema, porque o sea, la industria de televisión, de entretenimiento en general, va a invertir más en el que hace lo que ellos le piden. Si él Claro. te dice, quiero que hagas esto y te pago tanto, hay gente que lo va a hacer. Entonces, no me refiero a ese tipo de ese dinero, me refiero al que se maneja de otra manera, ¿no? Pero hay muchas vertientes, hay muchas aristas para hablar de este tema, porque sé que es un tema complicado, que no todos van a estar de acuerdo con lo que menciono, no todos van a estar, van a pensar igual y está bien, porque en el debate se avanza. Pero mientras sigamos con la postura de que así es y así debe ser, no vamos a ir a ningún lado. O sea, mejor es conversarlo y debatir que estar cerrados en nuestra idea y que así es las cosas. Rapidito, antes de que te me vayas, Tengo y para, abonando breve. Ah, ok. Y, tengo para media hora más. ok. Eh, Eh, No, lo que pasa te es que era pregunto, el cumpleaños de mi hermana y se me pasó. Son cosas que pasan, son cosas que pasan. te pregunto, y esto va básicamente atado a lo que tú dices, y es que yo, por ejemplo, y quizás tú, en Perú, yo por lo menos vengo de, obviamente, una generación en la cual, para yo escuchar la música que yo quería, número uno, tenía que grabarla en cassette, pero eventualmente casi siempre, si me gustaba un tema o algo, lo que tenía en el cassette, porque era un mix show, era muy breve y tenía que comprar el disco. Tenía que comprar el vinil o comprar el cassette. Eventualmente el CD, tenerlo físico. Ese era el Claro. valor mío. Yo quería averiguar qué grupo sonó. Por ejemplo, mi show favorito, obviamente, eh, de rap, mi mix show. Yo crecí con el show de DJ Red Alert y DJ Chuck Chill Out en WBLS, en Nueva York, en el Bronx. Que de hecho, para mí, obviamente, el más famoso fue Red Alert,
pero el más habilidoso como DJ era Chuck Chilla. Era el que hacía los scratches criminales. Después por ahí para abajo salió, obviamente, Babito García con Stretch Armstrong, desde la universidad allá en NYU en Nueva York, y por ahí para abajo entonces, después se escuchó el Wake Up Show. Estos han sido los shows, por ejemplo, más grandes, prominentes. Y eventualmente las emisoras de radio se hicieron pues emisoras de hip hop y de rap. Pero eso fue con sudor, con costo. O sea, y como les digo, yo compraba los cassettes en blanco porque tenía que comprarlos y me costaba, porque tampoco era gratis, comprar 10 cassettes en Nueva York y tener mi radio, mi boombox ready desde el viernes y el sábado, porque los shows eran los 2 días, y ya desde las 8, ¡pah!, yo tiraba a grabar, y se acababa, y ya tú sabes que se iba un cassette y tenía que meter el otro. Porque ese era el guille, ese era, como nosotros le decimos en Puerto Rico, el fronteo de nosotros era yo tener el cassette de ayer, y irlo tocando durante toda la semana hasta que viniera la otra semana el otro cassette. Y eso se guardaba, se escribía, y por ahí la canción que me gustaba, me gustó este grupo, quiero escuchar más música de ellos, esto es una sola canción, dentro de su música debe de haber algo más. Y ir y comprar entonces a la tienda el vinil, el 12 pulgadas, obviamente el cassette completo, si era lo que teníamos cassette. Es que Porque era más fácil. El cassette trae un formato cargar más fácil y después exhibir y tocar la música en el boombox por ahí para abajo. Eso fue básicamente lo que en ese momento nos permitió y fue como le dije, había que comprarlo, había que invertir. claro. Te pregunto, si de alguna manera te has podido topar, obviamente, dentro de estos largos años, con muchos de los mismos artistas que comenzaron, obviamente, a recibir difusión en Rapéalo, y cómo ha sido ese carácter, obviamente, con el pasar de los años, con la misma gente, sobre todo, y con el mismo público que consumía, pues obviamente la web, y hoy en día quizás se han trasladado a lo que son las redes sociales. Porque eso es un cambio. ¿Cómo fue ese cambio de básicamente ir de la web a la red social? Ese switch que mencionas es evidente y totalmente notable en lo que hace Rapéalo, porque, por ejemplo, en el pasado una web normal tenía que generar la manera de cómo promover sus videos, cómo difundir su música, cómo escribir la entrevista para que la lean, cómo hacer fotos. El día de hoy un medio ya no necesita necesariamente hacer el video de repente. Tú compartes el video del artista directamente. O ya no tiene la necesidad de difundir la música de él, porque él ya tiene su manera de difundir la música sin ayuda de nadie. Ya no tienes que hacerle ni fotos, ellos hacen fotos. Obviamente que el trabajo está, o sea, se puede seguir haciendo, pero la manera en que era en el pasado y actualmente es totalmente distinta. Entonces, yo creo que la migración del pasado al presente se basa únicamente en la prueba y el error, porque sobre todo para los que tienen tiempo y no tienen esa facilidad para adentrarse a tecnologías que están avanzando de una manera bien acelerada. Cada día la inteligencia artificial avanza y a la larga nos va a arrastrar a todos. Pero quiero responder tu pregunta con lo primero que mencionaste, ¿cómo es con la gente con la que comencé? Las generaciones con las que Rapéalo comenzó no están totalmente activas actualmente, son muy pocos, y los que están son personas que continúan el trabajo y que estamos en un movimiento que es difícil continuar hasta el final, sobre todo para las generaciones anteriores, porque el paso para vivir del hip hop, pienso yo que se ha dado a partir de los 2000. En los 90 tú no podías decir, ya, yo voy a vivir del graffiti, yo voy a vivir del break. No podías, muy difícil. O si me equivoco me corriges, pero o sea, es
es muy difícil que Yo alguien diría, diga, yo diría que los primeros que honestamente, dentro de los primeros, por lo menos en el caso de Estados Unidos y Puerto Rico, el elemento, obviamente más allá del MC, quizás que fue, pues obviamente música, arte y la industria seguida quiso acaparar, fueron los bailarines. Los bailarines cobraron, bueno, de hecho los bailarines de diferentes grupos, de Black Sheep, de Lords of the Underground, todos esos grupos, Souls of Michi, o sea, todos esos tipos eran unos bailarines durísimos. Los tipos bailaban para Mariah Carey, eventualmente después bailaban, o sea, Pop Daddy viene del baile. claro, pero a lo que yo me refiero es, te voy a dar un ejemplo con un grupo, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, en el pasado tú no decías, ya, voy a dedicarme al hip hop, voy a hacer mi canal de YouTube y con los ingresos voy a sobrevivir. No podías decir eso. Oh, Pero por ejemplo, en el rap, te doy un ejemplo con Rapper School, por ejemplo. Rapper School es un grupo en Perú que se lanzó por fe y convicción. Y ellos han demostrado que se puede para las nuevas claro, generaciones. Pero antes de ellos era muy difícil que ellos se inspiraran en alguien, porque no había un grupo que se haya aventurado a vivir de esto. un, un Entonces, referente. claro, entonces esa, ese, esas personas como Rapper School, como, qué sé yo, los aldeanos que dijeron, vamos a hacer esto de por vida, son los que marcan la referencia para las nuevas generaciones a partir de los 2000. Entonces, mientras que en Estados Unidos ya hay leyendas y personas que podemos seguir como referentes desde hace muchos años, en Latinoamérica recién están apareciendo con fuerza. Por eso es que Lil Supa es un referente, Aldo es un referente, y Lápiz y mucha gente más, pero son personas que se lanzaron arriesgando todo su futuro y que lo lograron porque su convicción fue muy fuerte. Entonces, eh, cuando yo digo que hay mucha gente de mi generación inactiva, sé que pueden vivir el hip hop a su manera, pero no como cuando eres joven, porque cuando eres joven tienes más tiempo para dedicarle, tienes más tiempo para experimentar, para probar alternativas, para arriesgarte. Entonces, Exacto. y, Más. y algo que sucede con las nuevas generaciones es que mientras que las generaciones anteriores pasaban los años intentando encontrar cómo grabar, por ejemplo, las generaciones actuales ya no necesitan invertir ese tiempo en eso, pueden invertir el tiempo en practicar y componer. Por eso es que tienen otras habilidades distintas. Las generaciones que van a venir después de ellos, las que van a venir mucho después, van a hacer las cosas que las generaciones actuales no pueden, que de repente se van a dedicar definitivamente a saber dónde invertir su dinero. Entonces, el paso de las generaciones es el que te indica hacia dónde vas, porque si no, si tú identificas correctamente lo que se hizo en los 80, lo que se hizo en los 90, lo que se hizo en los 2000 y lo que se hace en la actualidad, te va a dar un poco de entendimiento sobre hacia dónde podemos ir. Pero desmerecer la historia, en realidad, es como que tú mismo te estás quitando la oportunidad de entender el futuro, porque el pasado está hecho para estudiarlo, no no solamente para venerarlo o recordarlo, sino que también nos permite entender por qué se dio eso, por qué demoró tanto tiempo sacar un disco, cuáles eran las dificultades. Si, ok, si ellos demoraron tantos años, ¿por qué yo me demoro casi lo mismo? O sea, yo debería demorarme menos en componer. Es decir, son muchas cosas que se pueden aprender del pasado, no solamente cuando alguien dice estudia tu pasado, no significa que lo veas y aplaudas, sino que lo veas, lo analices y aprendas y propongas algo nuevo, algo diferente, porque el hip hop necesita propuestas, necesita que la gente joven arriesgue cosas nuevas, no estar copiando lo que hacen otros. El hip hop se caracteriza porque todos podemos ser distintos y aportar en algo más grande, ¿no? Es lo que pienso actualmente respecto a... Solo le veo ese detalle porque de por sí las generaciones actuales tienen muchas virtudes, muchas ventajas que en realidad benefician al movimiento de por sí, ¿no? O sea, yo creo que cuando nos juntemos las generaciones y entendamos qué es lo que hizo una y qué es lo que hace otra, todos vamos a avanzar más rápido. O sea, no podemos estar separados por etapas, sino que tenemos que estar unidos
en un solo camino. Eso es lo que nos va a hacer, lo que nos va a abrir más puertas, Claro. pienso yo. No, 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 estoy de acuerdo completamente contigo. ¿Cómo ves tú ya en la parte más funcional, práctica y laboral de un medio de comunicación la situación básicamente con los artistas? Obviamente Ter- de aquellos momentos a hoy. Yo representando mi medio, Radio Callejón Urbano, obviamente, y lo que es el espacio de Rap Factor, me cuesta mucho hoy, 2023, ya en las postrimerías hacia un 2024, tener que estar gente todavía detrás de lo que está haciendo un artista para poderlo publicar. ah, ah. Me explico, exacto, para crear una noticia. En el 99% de todos los artistas, yo tengo que ir a sus perfiles, tengo que buscar el clip, tengo que editarlo, tengo que entonces pasar el proceso de obviamente crearle el arte para que vaya consono con mis plataformas, hacerle todo un briefing noticioso. O sea, todavía nuestros artistas al sol de hoy no saben lo que es un comunicado, lo que es un pitching de un disco. Voy a lanzar este disco, voy a hacer la introducción, voy a hacer un email blast, se lo voy a mandar a las páginas que me apoyan y me representan, voy a hablar con ellos antes de lanzarlo, 1 o 2 semanas antes, voy a lanzar este tema, quiero que estés pendiente, te voy a enviar la información, voy a sacar unos clips, te lo voy a enviar, me podrías aportar. O sea, es trabajar en conjunto. Yo no tengo, obviamente me veo obligado porque soy un activista y amo esto, al igual que tú, pero me veo obligado a tener que hacerle el trabajo al artista. Y encima de eso, honestamente, y se lo digo francamente, no recibimos un centavo. Sí, a O ver, sea, es muy los, interesante. los artistas tienen, por más duro y más bueno que tú seas, que organizarte. Esa es Sí, una parte que demuestra mucho y habla mucho sobre tu trabajo como artista. yo pienso respecto a eso que, bueno, tengo dos respuestas, primero sobre los medios y después sobre el artista. Primero que los medios, en algún momento lo conversé con la ofensiva de Costa Rica, que deberíamos juntar los medios, o podemos hacerlo todavía, aún tenemos tiempo para eso, para juntar los medios de todos los países que se quieran integrar en convenciones o en aprendizajes mutuos y entre todos, para que todos conozcamos un poco lo que hace el otro, no para hacer todo lo mismo, sino para que, por ejemplo, entendamos cómo trabaja Cuba, cómo se difunde en Centroamérica, en Sudamérica, y crear una red de medios de comunicación para que estemos enlazados de alguna manera, sin que eso signifique que hagamos lo mismo, porque cada uno trabaja a su manera. Claro, Entonces, eso sería muy interesante de hacer. Y dentro de eso podremos incluir de repente talleres o lo que necesite un medio del artista para que ellos sepan lo que se puede hacer para que los medios difundan su trabajo. Porque en los artistas hay todo tipo de artistas. Tú te debes haber topado con más tipos de artistas que yo, pero hay los que se toman en serio el trabajo, los que no, los que saben y los que no. Entonces, sí te entiendo lo que me dices, porque yo también a veces digo, vale la pena hacer el esfuerzo, me refiero en el pasado, lo decía más, vale la pena hacer el esfuerzo por alguien que al final no lo valora y no aprendió que lo debía haber hecho él. Eh, entonces creo que ahí tenemos un poco de responsabilidad nosotros de empezar a decir, mira, man, necesitamos esto de esta manera. Y si el artista no lo quiere hacer, el que se perjudica es él, no nosotros, porque siento que la tecnología y los medios estamos avanzando tan rápido y es porque la industria lo exige así. Deberíamos tomarnos un tiempo más para parar y repensar lo que estamos haciendo
tanto en el artista como en el medio para llegar a un punto medio en el que los dos trabajemos sin que no haya conflicto entre uno y otro, porque es verdad que cada día hay más artistas, pero ser un artista profesional involucra mucho de saber qué necesitan los medios de tu trabajo, qué es lo que debes ofrecer, tu responsabilidad como en tu música, qué es lo que debes trabajar, con quién trabajar. Y es un proceso bien largo de aprendizaje porque eh, de repente tú y yo lo entendemos porque tenemos más tiempo en esto, pero hay, Lela, Lari y todas las MCs jovencitas están en una etapa de aprender de los que compartimos esta información y creo que tenemos que llegar a un punto en que todos entendamos lo que se debe hacer para beneficio del hip hop. Algo que aprendí, que te quiero mencionar ahorita aprovechando esto, es que algo que sí he aprendido en el tiempo es que cuando tú haces algo para beneficiarte tú solo, no te rinde tantos frutos como cuando lo haces para levantarte y avanzar con la comunidad completa. Porque Ujú. cuando lo haces pensando en el hip hop, la comunidad hip hop te va a apoyar. Y si te equivocas, no te lo va a recriminar, porque lo hiciste por la comunidad. Y si lo haces pensando solamente en ti, y te equivocas, la gente te va a decir, ah, lo que hiciste. Entonces, cuando encuentras el equilibrio entre hacer algo para ti y que beneficie a otros, me he dado cuenta que el valor de la comunidad supera el valor del negocio. Obviamente son cosas muy distintas, ¿ya? Pero, pero los que quieren trascender en el tiempo con la música, de repente primero deberían entender qué es lo que te ofrece la comunidad hip hop y qué es lo que te ofrece la industria musical, porque son cosas muy diferentes y la gente piensa que la meta es la industria. Y no necesariamente, porque de repente cuando entiendes lo que es la industria, tu sueño de llegar ahí puede cambiar cuando lo entiendes muy bien. Yo no soy experto en la industria, nadie lo puede ser, ni siquiera los mismos artistas que están dentro lo serán, pero el tiempo te da un tipo de experiencia que te permite entender cosas básicas, ¿no? De hacia dónde quieres ir y hacia dónde vas a llegar, porque todos sabemos que la industria es no lo hace por el arte la industria musical, lo hace por el dinero. Entonces, los que mantienen el equilibrio entre solventar sus gastos, generar recursos, sin descuidar el hip hop o la esencia del hip hop, son muy pocos. O sea, hay muchos referentes, pero no todos lo entienden porque solamente el tiempo te permite adquirir ese conocimiento y entender realmente de qué va la música, ¿no? Es lo que por ahí he tratado de entender la situación. Y obviamente no, lo que yo digo no es la ley, ¿no? O sea, es un punto de vista que lo estoy formando porque no sé si te pasa, Locu, que este año 2023 todas las cámaras, todos los medios grandes masivos de comunicación como HBO, como Prime de Amazon, como ahora Yo, MTV, están mirando a la escena hispana y latina, están mirándola. ¿Por qué la miran? sí, Hay razones para mirarla, porque saben que estamos haciendo las cosas bien. El problema se va a dar cuando quieren hacer algo y nosotros hagamos lo que ellos quieren, ¿no? Ahí vamos a tener un problema. eso es bien importante, eso que tú dices, pero también es el hecho, y yo lo digo honestamente, en parte también, no decir que tenemos una culpa, pero es ese mismo nivel quizás de organización que otros referentes más populares tienen, Claro, obviamente con años de experiencia, que ellos se han sabido, obviamente como movimiento, organizar, han sabido pues canalizar lo que es un producto, han entendido claramente su función y lo que ellos hacen, y aunque se amparen en el arte, en el entretenimiento, e incluso en entender de que ellos o algunos de alguna manera están, y no quiero sonar obviamente tonto, ligados de alguna manera al hip hop, porque obviamente hay su vínculo, hay su raíz,
Como he dicho, todo el que rapea obviamente tiene un vínculo dentro de ese elemento y le debe obviamente el respeto a la cultura por ello. Así cante en el ritmo que cante, si rapea, obviamente hay una esencia de lo que es la cultura del hip hop, un desarrollo y obviamente algo importante dentro de él. Pero que esta gente siempre han sabido hacer las cosas, han sabido moverse, han sabido instruirse, han sido obviamente, son dueños en su gran mayoría de sus propias cosas, igual que lo hicieron los afroamericanos. O sea, dijeron, yo quiero ser dueño de mis máster. ¿Cómo yo puedo? Pues, mira, Jay-Z dijo, no, yo quiero mis máster para mí. ¿Qué tengo que entregar? Los discos de Kanye West, los máster de Kanye West, pues aquí tienen los máster de Kanye West porque son míos, pero yo quiero los míos. Yo quiero ser dueño de lo mío. Y ese carácter quizás de pertenencia que nos da el hip hop en muchos ámbitos, todavía muchos de nuestros artistas en Latinoamérica les cuesta. Les cuesta formar un equipo de trabajo, así sean de colaboradores. Y la autogestión para nosotros en nuestra época fue bien importante porque nosotros teníamos que ser nuestros editores, nuestros libretistas, nuestros guionistas, de hacer nuestros videos, hacer nuestra música, escribirla, grabarla, mezclarla, masterizarla, aprender todo. Perfecto. Pero llega un momento dado donde esto se materializa de una manera tan grande por el efecto obviamente de las redes que usted eventualmente necesita un equipo. Yo mismo, ahora mismo, con todo el trabajo que tengo, que lo hago básicamente todo en un 75, en un 70% yo, tengo mi equipo, tengo gente incluso que tengo que decirle, hazme las artes gráficas, hazme esto. Tengo gente, eventualmente voy a empezar a tener gente conmigo trabajando que voy a tener obviamente que, pues, a manera económica, emplearlos y decirle, hazme un libreto para esto, vamos a trabajar contigo los temas del podcast, porque todo lo paro yo. Yo soy quien da luz todos esos temas, pero obviamente tengo gente cercana a mí que me ayuda muchísimo y eventualmente voy a tener que para poderlos motivar, incentivarlos a ellos, porque son mi equipo. Hay algo que quería acotar también, que es importante, Low-Q, y es que hay gente que hace música o algún tipo de arte y no le interesa el dinero y es feliz. Entonces, pero aún así necesita saber cómo trabajar, porque, Arte, tiene que organizar. por ejemplo, al rap lo puedes abordar de muchas maneras, ¿no? O sea, hay rap, tú le llamas el rap peluche, hay rap peluche, hay rap contestatario. Eso se dio en mi espacio gracias a Jay Mendelssohn y se quedó como rap peluche. Se bautizó el rap peluche. Pero hay muchos tipos de rap, ¿no? Y no todos buscan las luces de repente, no sé cómo llamarlo, no todos buscan el llegar lejos con la música. Hay gente que es espectacular solamente con escucharlo de vez en cuando porque su vida no es el rap. Pero lo que pasa con eso, y disculpa que te interrumpa, lo que pasa con eso es que a veces hacen esas cosas de manera accidentada o no provocando quizás una viralización y a veces ese es el que más tiene. A eso quería llegar, porque, o sea, aunque tú hagas música por hobby, tienes que saber cómo trabajan los demás para que tu hobby de repente sea mejor o llegue más lejos, porque todos los que hacen rap no lo hacen por hobby, o sea, los que hacen rap es porque tienen un mensaje y tienen algo que decir. Entonces, si tú quieres que tu mensaje sí, y si tú quieres que tu mensaje se expanda, tienes que saber cómo trabajar. Tienes que saber un poco de la producción, un poco de los medios, un poco de... Tienes que saber cómo subir tu propia música. O sea, a mí algo que es importante que todos debemos aprender con el tiempo es cómo trabajar con las plataformas nosotros mismos. O sea, cómo subir a Spotify, cómo subirlo a iTunes, a Apple Music, perdón,
para que no dependamos de otros. O sea, y no digo que seamos un todo yo lo puedo, un todista, sino que es conocer las cosas básicas para que entendamos cómo, en dónde trabajar más, en dónde esforzarnos menos. Eh, pero es importante mantener el diálogo entre generaciones, es importantísimo, porque si bien, por ejemplo, yo puedo decir que Rapper School de repente es uno de los referentes más importantes, hay referentes que hicieron mucho más en otro sentido en el hip hop. Tienes a Mac del Solar, a DJ Pedro, a Fucking Clan, que de repente hicieron otro camino, pero también fueron referentes importantes. Entonces el referente no solamente es el que triunfa, sino también el que lo intentó y tiene un aprendizaje que te lo puede enseñar, porque también se Claro. aprende de la gente que hizo esto, lo hizo lo otro, no solamente del que la gente conoce en mayoría. Entonces, y lo digo en general, no lo digo solamente por Perú, lo digo en general porque veo algunos casos en otros países que a los referentes del pasado los menosprecian mucho. Y aunque no nos corresponde, no sé si nos corresponde o no, tratar de hablar de esos temas en cada país, estamos perdiendo la experiencia de gente que trabajó mucho. Especialmente, por ejemplo, cuando conocí a Jonas Movie de República Dominicana en el podcast que hicimos con DJ Ajá. Pedro, con DJ Bar, me di cuenta que hay mucho que no sabemos y hay gente que lo sabe, pero tenemos que encontrar la manera de conectarnos para aprender en conjunto. Entonces, es un camino complicado, pero que la única manera de resolver todo ese laberinto es conectándonos más que peleándonos, ¿no? No lo sé realmente, no lo sé. Yo concuerdo contigo. Yo creo que es que muchas veces, y ya para culminar, obviamente, y cerrar esto, es que entiendo quizás que las nuevas generaciones han traído a la mesa o a la discusión unos conceptos donde todo tiene una fecha de expiración o la gente tiene una fecha de expiración. Y eso es un concepto que ni el americano adopta. El creador del movimiento, los creadores del movimiento, tanto latinos, americanos, como afrodescendientes americanos o afroamericanos, no tienen ese concepto, respetan eso. El latino entiende que al que le pasó su tiempo, se acabó, expiró, caducó y se debe de retirar. Y eso es un problema que tenemos y debemos de, dentro de otros, obviamente, como que abordarlos y crecer, madurar en ese aspecto. Ningún artista se retira. Eso de que los artistas se retiran, nunca. Sobre todo en la música y sobre todo en el rap, ningún artista por completo se retira. Mengua, baja la intensidad, deja de ser quizás un poco menos popular o lo que sea, pero esa persona quizás por su cuestión como ser humano, hombre o mujer de familia, adopta y entiende y valora otras cosas. Pero yo mismo me he tratado de retirar de la música y no canto y no he podido. Una vez mis hijos agarraron vuelo, yo dije, yo voy a volver a hacer lo que yo amo. O sea, dentro de eso hay mucha gente que piensa igual. Taito, te agradezco de verdad tu comparecencia, poder hablar. Yo creo que esto se debe de extender quizás a otra charla con otros amigos y otros componentes, porque sería interesante sobre todo ver el punto de opinión de ellos y obviamente sus experiencias en otros países. Así que síganlo en rapealo.com. Unas últimas palabras, despídete de tu gente. Eh, bueno, primero les gracias por la oportunidad para conversar y repito e insisto en que nadie es dueño de la verdad al final de las cosas. Uno puede dar una opinión en este momento, pero de repente mañana la situación cambia y tu opinión misma puede cambiar porque las oportunidades que se están dando en este momento son tan diferentes a la del pasado que la experiencia del pasado te puede dar un camino y una respuesta, pero la tecnología, las plataformas, el entorno, la sociedad, la manera de consumir música, las industrias, el entretenimiento sigue cambiando. Y por lo mismo que las generaciones nuevas que están apareciendo
están rodeadas de tantas cosas hoy, es un poquito más difícil presentarles el hip hop que conocimos porque se ha distorsionado en muchos sentidos, ¿no? Ya hablamos de eso hace un momento, pero lo importante, y yo insistiré siempre en esto, y no es que diga que la historia te dice todo, pero te permite entender de dónde ha venido lo que te gusta, que haces actualmente, qué es lo que estás haciendo, y te va a dar un camino hacia donde puedes llegar. Y la única manera de entender la historia es conversando en los eventos con los grupos, conocer a la persona que de repente tiene más, de repente es desconocido en números, pero sabe mucho de un tema de algún elemento que te gusta en particular. Entonces, al compartir ideas y experiencias y puntos de vista, el único que gana es el hip hop, el movimiento, el arte y tú como persona, ¿no? O sea, pienso yo que lo que debemos, y ahí voy a lo que tú mencionas, que vivimos en un movimiento que no te puedes retirar porque está dentro de ti. O sea, ¿cómo sacas eso de tu cuerpo y me retiro mañana? Entonces, nos podemos alejar un poco de las actividades, de, las, de los trabajos y los proyectos, pero el hip hop o el movimiento que te mueve o la cultura que te mueve por dentro va a seguir ahí. Y Eso ahí está es ahí. donde trasciende la persona y no el producto, ¿no? O sea, primero la persona y después el producto. Así debería ser el orden, no al revés. Y gracias, Low Cube, por la oportunidad. Siempre agradecido con Radio Callejón Urbano por las múltiples charlas que compartes en tu canal y sigan también a Low Cube porque se aprende mucho en tu canal. Igual, mi hermano, un abrazo, éxito, suerte, bendiciones a Perú, a ti, a Rapéalo. Y estamos hablando, el próximo jueves traemos otra charla. Esto será eventualmente, si Dios quiere, todos los jueves. Luego de las 8:30 vamos a hacer estos live con diferentes compañeros y diferentes amigos y vamos a establecer a ver si hacemos algún panel, por lo menos una vez al mes, donde discutamos y recapitulemos Oh, todo sería lo chévere. hablado y dialogando. Así que, nada, se me cuidan, Dios los bendiga y gracias, Taito, nuevamente. Los estamos viendo. Se me cuidan, mi gente. Adiós. Chao, hermano. Saludos, Low Cube. Saludos, mi hermano. Un saludo.